Hola amigas y amigos de la Sociedad Lunar y la Liga Iberoamericana de Astronomía. Esta vez me toca presentarme a mí mismo en la continuación de nuestro ciclo de actividades online, Café Lunar. Soy Alberto Anunciato, coordinador de la sección lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía, coordinador adjunto de la sección de estudios topográficos lunares de la Association of Lunar and Planetary Observers, ALPO. Es un gran honor participar de este ciclo en el que, como continuación de nuestro anterior ciclo Astronomía en Cuarentena, hemos contado con muy prestigiosos conferenciantes. Esta vez bajamos un poco el nivel, pero seré yo quien presente una versión al castellano de la pequeña ponencia que hice en la última conferencia anual de la ALPO, que se desarrolló de manera virtual por primera vez en la historia en octubre del 2020, lo cual permitió que pudiera participar. Es este pequeño estudio que hemos dado en llamar zonas brillantes de corta duración en el amanecer lunar, aparición de terreno poco elevado en las sombras, casos y observación metódica, es una pequeña muestra de lo que se puede hacer en grupo, como aficionados, en colaboración o en contacto con científicos y astrónomos y científicos más que nada relacionados con la geología planetaria. Es un poco lo que se puede hacer cuando, además de observar para una base de datos más grande, nos animamos a plantearnos nuestros propios enigmas topográficos y, a su vez, nos animamos a plantear una solución usando toda la bibliografía teórica que, gracias a Internet, es muy accesible. Si bien está casi toda en inglés, es muy accesible para aquellos que lo quieren buscar. De tal manera que trascendemos, como decía, la actividad observacional, que de por sí es siempre la más importante, pero bueno, tenemos un poco de diversión teórica buscando enigmas en la superficie de la Luna. Algunas aclaraciones. Por corta duración nos referimos a un evento que se repite en cada lunación por un tiempo limitado. No nos estamos refiriendo a un evento transitorio. Un evento transitorio son aquellos que son un evento que se presenta en un determinado momento y con las mismas condiciones de iluminación, en el mismo momento, en el mismo tiempo, en el mismo momento del mes lunar, no se repite. Por eso es que es transitorio. Sería un fenómeno lunar transitorio, de los que hablamos en la conferencia virtual de la Aliada el domingo pasado y conferencia que se encuentra en el canal Liada TV de YouTube y también en nuestro canal en YouTube de la Sociedad Lunar. Por observación metódica nos referimos a la observación de determinado accidente en diferentes longitudes selenográficas, es decir, para simplificar, la observación del mismo accidente en diferentes momentos de la lunación. En esta charla nos proponemos compartir dos experiencias de observación de zonas brillantes anómalas cerca del terminador, el cráter Mutus F y la orilla occidental del Mare Crisium. Una posible explicación teórica relacionada con la topografía ligeramente elevada de las zonas que mencionamos y que ahora veremos en qué consiste, y también el inicio de un programa meramente observacional, no un programa científico, sino observacional, de las zonas mencionadas y de otras zonas que reúnan las mismas características. Es decir, que sean zonas en las que se puede observar zonas brillantes cerca del terminador en ese momento y que luego esa misma zona es observada con luz frontal, es decir, cuando la luz ya no es oblicua y estaríamos, por decirlo de alguna manera, en el mediodía lunar, en ese punto específico de la superficie lunar. Decía, cuando son observables cerca del terminador son zonas brillantes y como cuando son observadas con luz frontal presentan un relieve plano. A ver, por anómalas, ¿por qué serían anómalas estas zonas
estas zonas. Nos referimos por anómalas a observaciones de elevaciones, como decía, que con iluminación oblicua y cerca del terminador parecen como brillantes y luego, cuando son iluminadas con luz frontal, no son visibles con el mismo telescopio. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que sería no anómalo, sino normal en un cráter en cuanto a la diferencia en cómo se ven las elevaciones dentro de un cráter con luz oblicua y con luz frontal. Estas dos imágenes, la de la izquierda pertenece a Francisco Alsina Cardinali de la Sociedad Lunar Argentina, la de la derecha pertenece a Sergio Babino de la Sociedad Astronómica Octante. Estamos viendo en las dos el cráter Theophilus. Es el cráter más grande. En la imagen de la izquierda, muy cerca del terminador, Theophilus aparece casi completamente en sombras. Y podemos distinguir un punto muy brillante y si hacemos un poco de zoom seguro que distinguimos algunos puntos bastante menos brillantes en el interior. Así es cuando Theophilus está iluminado con luz oblicua. Todo el cráter en sombras y una parte iluminada. Y la parte iluminada vemos, como vemos en la imagen de la izquierda, las partes iluminadas generalmente corresponden a las zonas más elevadas. El Sol, a medida que se va alzando sobre Theophilus en el amanecer lunar, empieza a iluminar las zonas más elevadas. Bueno, ¿qué pasaría si uno observa con el mismo telescopio a Theophilus? Primero lo observaría en el terminador, como se ve en la imagen a la izquierda, y luego lo observaría con el mismo telescopio como se ve en la imagen derecha. Entonces vería que hay muchísimo más detalle, hay muchísimo relieve de Theophilus en la imagen derecha que está sepultado por las sombras en la imagen izquierda. Bueno, vamos a ver que no es el caso con las dos zonas a las que nos vamos a referir. Todo comenzó mientras el que está hablando observaba la Luna tratando de localizar el cráter Mutus F a pedido del Proyecto para la Verificación y o Eliminación de Fenómenos Lunares Transitorios, de reportes antiguos de fenómenos lunares transitorios, un proyecto que dirige el doctor Anthony Cook, que la verdad es nuestro mentor en la observación lunar. Él es docente de la University of Aberystwyth, que es en Gales, en el Reino Unido, y es un proyecto que lleva adelante dicha universidad, la British Astronomical Association y la ALPO. Desde que existe la sección lunar de la Aliada, incluso de unos meses antes, allá por 2015, hemos estado reportando continuamente a este programa que se propone observar en las mismas condiciones de iluminación determinados accidentes que se van indicando de acuerdo al día y la hora. Entonces nosotros observamos ese mismo accidente en las mismas condiciones de iluminación en que lo observó quien reportó un fenómeno lunar transitorio. De esta manera, lo que se puede hacer es verificar si lo que observó primeramente el quien reportó un fenómeno lunar transitorio es la apariencia normal de dicho cráter, normal en ese momento de la lunación. El caso de Mutus F que vamos a ver a continuación es muy explicativo de cómo funciona este proyecto que se propone depurar la base de datos de fenómenos lunares transitorios, depurar la base de datos de reportes históricos, eliminando aquellos que se deben simplemente a, podríamos decir, un desconocimiento, una incorrecta interpretación de lo que se observa en la superficie de la Luna. Es decir, se observa algo que realmente es llamativo y que nosotros podemos pensar que por ser llamativo es un fenómeno lunar transitorio, cuando en realidad es llamativo porque a lo mejor en 1 hora o 2 horas al mes se puede observar y después ya no. Por lo tanto, es muy probable que nadie haya observado ese detalle, pero que si es profeso observamos el mismo cráter con las mismas condiciones de iluminación, lo podamos hacer. Bueno, como les decía, este era el pedido. Les reportaban que una persona, un norteamericano, había observado 4 puntos luminosos en el cráter Mutus F. Dice, si identificó correctamente el cráter, vamos a ver por qué, porque es un cráter que está en una zona muy craterizada.
no pudo discernir estructuras en el cráter que pudieran producir ese efecto. Básicamente, como vimos en el caso de Theophilus, no pudo distinguir picos centrales que hubieran sido la causa, que es la causa generalmente de que se observen puntos luminosos en el interior de un cráter. Como dice aquí Anthony Cook, muy probablemente esos 4 puntos brillantes son solamente 4 picos altos en el borde reflejando los primeros rayos del sol. Hay que decir que en el momento de la observación nosotros no sabíamos si los 4 puntos brillantes serían visibles o bien si habían sido un evento transitorio en 2005, es decir, no sabíamos si volveríamos a ver esos 4 puntos brillantes, no sabíamos si se repetirían y tampoco sabíamos la ubicación de esos 4 puntos brillantes. Bien, ahí en ese ovalito rojo se ve la ubicación de Mutus. Mutus, que es el cráter más grande, y Mutus F. Como podés ver, es bastante difícil ubicar dicho cráter porque es una zona muy craterizada, lo que hace bastante dificultoso ubicarse. Por suerte, Mutus F tiene una forma bastante particular que permite más o menos distinguirlo. Así se veía Mutus F el día de nuestra observación. El cráter está completamente el interior del cráter completamente en sombras, se ve una serie de puntos brillantes. Hay uno en el borde norte, otro en el borde sur, que está indicado como 1 y 5. Y en el centro, 3 puntos, que bien podrían ser 4. Yo sospechaba claramente que entre los puntos 3 y 4 había un punto en el medio que mi telescopio no conseguía resolver. Como estaba al límite de resolución de mi telescopio, no estaba seguro también de que hubiera una luminosidad difusa entre los puntos 2, 3 y 4. Lo que podría ser una cordillera central. Recordemos que el pedido de Alpo hablaba de la posible existencia de una cordillera central. Yo no estaba seguro, para mí es un cráter muy chiquitito, yo tengo un telescopio de apenas 4 pulgadas, pero me parecía que eran 4 puntos y que no estaba seguro de esa línea, si existía una línea entre ellos o si más bien era un problema de resolución. Si hubiera tenido un poco más de aumento, los hubiera visto separados. Por eso lo reporté como una línea, pero haciendo esa salvedad. Después repetí la observación casi una hora después y no hubo cambios apreciables en cuanto a cómo aparecía el interior de Mutus F. Los puntos luminosos centrales que parecían ser de una cordillera central ya al día siguiente no se observaban, cuando el centro del cráter estaba libre de sombras y aparecía completamente desprovisto de relieve. Completamente liso. Entonces, ¿cuál era la causa de esos puntos brillantes? Si el suelo de Mutus F aparecía completamente liso con el mismo telescopio con el que los había observado un día antes. ¿Dónde estaban esas montañas que supuestamente estaban brillando en el amanecer lunar? Intrigado por los puntos luminosos, que eran verdaderamente un enigma, lanzamos desde la sección lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía la alerta lunar LIADA número 5 para sumar observaciones de Mutus F. Sobre todo, primero intentamos buscar en los libros que tenemos a disposición, en los atlas, pero Mutus F no es un cráter muy popular, no lo encuentras en ningún lado. Entonces, para sumar observaciones de Mutus F lanzamos esta alerta lunar. Las alertas lunares son pedidos de observación de un miembro de la aliada a otros miembros para que observen ese mismo accidente lunar. Un sistema que implementamos, si no recuerdo mal, en 2020, imitando el Lunar Observing Schedule del proyecto de Anthony Cook. Mientras juntábamos observaciones, apareció la edición de mayo 2020 de The Lunar Observer, la revista a la que reportamos siempre, sin faltar ni un solo mes, desde agosto de 2015. En esa edición, Anthony Cook, haciendo su habitual reporte sobre las observaciones de su programa, comentaba nuestra observación y la comparaba con la observación original de Robert Spellman. Por primera vez podíamos conocer la ubicación de los puntos brillantes de la observación original. Como pueden ver, la de la izquierda es la observación original, es una fotografía de Robert Spellman,
nuestra observación es el cráter, es el sketch que está a la derecha. Nuestra observación coincidía con la observación de Spellman en cuanto a los puntos luminosos y a su ubicación, y hasta a la forma de lo que parecía esa supuesta cordillera central. Por ello, de acuerdo a lo que es la esencia del programa, Anthony Cook excluyó a este evento del 2005 como un posible fenómeno lunar transitorio, ¿no? ¿Cuál es la esencia del programa, el objetivo del programa? Depurar la base de datos, lo que finalmente traería dos posibles opciones extremas. Una, todos los reportes de fenómenos lunares transitorios son descartados porque son observaciones de la apariencia normal en las mismas condiciones de iluminación de ese cráter o de ese accidente lunar, o bien queda un conjunto de reportes sólidos que puede ser estudiado con más provecho, es decir, separar un poco la paja del grano, ¿no? Fuimos los segundos entonces en observar los 4 puntos brillantes en el interior de Mutus F. Ahora bien, la cuestión es, de acuerdo a la cita de Anthony Cook, ¿cuál es la topografía que causaba los puntos 1 a 5? Es decir, ¿cuál es la topografía que causa esos puntos brillantes que aparecen una vez por mes en las sombras en el interior de Mutus F? De la campaña Alerta Lunar Liada número 5 se destacó una imagen de la Sociedad Astronómica Octante de Uruguay, de Sergio Bavino, con el que compartimos muchas aventuras lunares de estudio y observación. Esa imagen de Sergio mostraba el interior de Mutus F, en una colongitud diferente, y por lo tanto no había sombras en el interior. El que está más abajo es Mutus, el que está más arriba, que tiene una forma totalmente irregular, es Mutus F. A primera vista, el interior de Mutus F parece tan liso como lo veíamos en nuestras observaciones visuales. Sin embargo, la imagen de Sergio Bavino es tan nítida que permite hacer un zoom al interior de Mutus F, que es lo que vamos a hacer ahora. Obviamente la imagen parece difusa, pero ustedes pueden ver a la derecha cuál es la imagen original. Estamos viendo un puntito muy chiquitito dentro del interior, así que se ve bastante bien. Podríamos reconocer los puntos brillantes de nuestra primera observación visual. Son los que están indicados como 1 y 5, que es el borde norte y borde sur. Ya lo veremos más específicamente. A ver, en el suelo, cerca del borde norte, cerca del borde del cráter que está más arriba en la imagen, podemos ver zonas brillantes que corresponderían a zonas más altas y también zonas más oscuras, que indicarían depresiones en el terreno. Vamos a ver primero la imagen de Sergio, comparándola con la imagen de Robert Spellman. Fíjense que nos atrevimos a marcar 4 puntos. A ver si se ve mi cursor. Estos 4 puntos que estarían en zonas brillantes, muy poco brillantes. Los puntos 1 y 5 son muy brillantes. Estos 4 puntos no lo tanto, pero estarían muy cerca de otras zonas que son depresiones. Ya teníamos una pista, entonces recurrimos al mapa que está disponible online, el Quick Map de la misión Lunar Reconnaissance Orbiter. Ahora, pueden ver dentro digamos, de la marca roja, los 2 círculos rojos indican los puntos más brillantes, que indicamos como 1 y 5. Pero los 4 puntos brillantes de la imagen de Spellman que vemos a la derecha, pueden ver pueden ver una especie de canal, probablemente lo que sean cráteres superpuestos. El relieve claramente no es muy alto en esta área, pero podría ser la causa de los puntos brillantes observados, como veremos a continuación. En la edición de junio de 2020 de The Lunar Observer apareció un texto de nuestra autoría en el que intentábamos dar una explicación a los puntos brillantes en el interior de Mutus F. El texto se encuentra traducido al español en la web de la sección lunar de la Liada. En ese texto intentábamos dar, como decía, una respuesta a la pregunta de nuestro mentor
en la observación lunar del Dr. Anthony Cook. ¿Qué topografía causa esos puntos en el centro de las sombras de Mutus F? Recurrimos para esa explicación teórica a un texto de Anthony Cook y Rafael Lorena, que pueden ver aquí, en el que dos reportes de fenómenos lunares transitorios eran explicados y por lo tanto descartados como, cito, pequeñas elevaciones vistas con iluminación oblicua que pueden aparecer como puntos brillantes. Con la mera mención de qué trata el artículo vemos que puede aplicarse tranquilamente a nuestra observación de Mutus F. Primero hay una observación de Alphonsus, de una zona doble brillante sobre el pico central de Alphonsus. Lo pueden ver acá, Alphonsus está en sombras y aquí hay como una especie de zona brillante doble o un triángulo brillante que se correspondería a esta topografía muy poco elevada. Dice el artículo, esta zona brillante se corresponde con crestas y colinas cerca del pico de Alphonsus sobre el meridiano. Esta topografía ligeramente elevada, sigue diciendo, puede ser la causa de un efecto brillante con iluminación al amanecer. La otra observación a la que se refiere el artículo es a una gran área brillante oval. A ver si la vemos aquí. Aquí, en el suelo de Ptolemaus, que es un cráter que se ve completamente liso casi siempre, pero que cerca del terminador empieza a mostrar una serie de pequeñas elevaciones, está plagado de pequeñas elevaciones, muy característico. Este es más característico todavía para nuestro caso, el cráter Ptolemaus. Decía, el texto dice, la otra observación se refiere a una gran área brillante oval en Ptolemaus causada por la topografía accidentada en el interior del cráter bajo la luz solar, pero solo a baja altura, mientras que bajo luz frontal se muestra como un suelo liso, lo que yo decía de Ptolemaus. Este caso parece similar al de nuestro Mutus F, es decir, relieve que percibimos como brillante, iluminado por un sol a poca altura sobre el horizonte, pero que no percibimos de ninguna manera cuando el sol está alto en el horizonte y por lo tanto ilumina frontalmente. Características comunes a las dos observaciones que analiza el doctor Anthony Cook en su trabajo junto a Rafael Lorena y nuestra observación de Mutus F, son todos relieves bajos que aparecen muy brillantes cuando el sol está bajo en el horizonte, es decir, con iluminación oblicua, en el amanecer lunar. Pero cuando el sol está alto, con iluminación frontal, el sol está alto en esa zona de la luna, ¿no? Con iluminación frontal no son visibles con el mismo instrumento. Y están en la cercanía de relieves más altos. Esos relieves más altos serían, en el caso de la zona de Alphonsus, el pico central. Esta sería la zona brillante. En el caso de esta zona oval, lo que estaría cerca es el borde oeste de Ptolemaus. Y en nuestra observación, esta sería la supuesta zona de baja, esta zona de relieve bajo, pero que aparece muy brillante, está muy cerca del borde norte de Mutus F. Entonces pusimos como, digamos, como meramente indicativa de una futura línea de investigación, digamos, el punto quinto, ¿no? La posibilidad de que influya en ese brillo luz tenue reflejada desde zonas iluminadas por el sol. Eso queda para más adelante. Luego surgió otra observación interesante, que quizás podríamos relacionar con la de Mutus F. Hace más de 2 años, en una imagen que ya vamos a ver, de la orilla noroeste de Mare Crisium que realizamos porque la iluminación en ese momento permitía observar, lo que estábamos tratando de observar son los dorsa concéntricos a dicha orilla, pensamos haber encontrado el famoso puente de O'Neill, que aquí vemos en un dibujo y en una fotografía. Aquí está indicado por una flecha. Ustedes ven que parece ser un puente y la sombra de un puente en el dibujo de una observación de O'Neill en 1953, que equivaldría a esta zona de acá. Como ustedes pueden ver, no hay nada, es una pareidolia.
pero que generó un debate muy encendido porque realmente parece en el dibujo, en la observación, seguramente por las condiciones de iluminación, parece como que debajo de esto no hubiera nada. Y en un momento O'Neill se atrevió a decir, parecería una obra de ingeniería. Y después otro, creo que era Patrick Moore, o quizá lo estoy difamando, pero otro observador dijo, bueno, podría ser una obra antigua de ingeniería. Bueno, se armó un verdadero debate demasiado sangriento, cuando uno lo ve en la perspectiva. Esa observación aparece, por ejemplo, este, en una novela de Arthur C. Clarke que se llama Claro de Luna, en la que dice acá los lunáticos que buscan ovnis están buscando el puente de O'Neill. Bueno, yo creo que me parece demasiado porque fue una mera observación y un mero comentario en esa observación. Lo cierto es que yo, como un burro, había pensado que había encontrado ese tan elusivo puente de O'Neill en la imagen que vamos a ver a continuación. En la imagen que vamos a ver a continuación podemos encontrar dos franjas brillantes que unen dos cordilleras paralelas al borde de Mare Crisium con la forma de una V invertida. Vamos a ver que no es lo que yo vi y pensé que era el puente de O'Neill, no lo es. Esta es la imagen, bueno, es parte de la imagen, en el círculo negro de la imagen a la izquierda está la zona, hay una ampliación en la cual en el círculo rojo de la imagen a la derecha podemos ver, ustedes no sé si pueden distinguirlo, pero pueden distinguir acá, en esta zona, si ven el cursor, si sale el cursor, una especie de V invertida brillante. Bueno, ahí quedó, lo que pensaba que era el puente de O'Neill. Unos meses después observé, por pura casualidad, mientras estaba preparando el telescopio para la observación, de vuelta, y estaba el terminador pasaba mucho más cerca de esta zona y se veía claramente muy brillante esa especie de V, que yo pensaba que era el puente de O'Neill. Entonces le conté, yo te lo cuento ahí en un artículo que posteriormente vamos a ver de una observer, le mostré a mi hija y le conté la historia del puente de O'Neill y le dije, esto que estábamos viendo solamente se va a poder, solamente se puede ver una vez, un poquito de tiempo una vez por mes, ¿no? Lo que es una especie de charla filosófica entre que todo se repite y lo precioso que es cada momento, ¿no? Pero bueno, era una burrada, no era el puente de O'Neill. Ahora, por suerte, anoté el día y la hora de la observación. ¿Por qué? Porque me permitió ver que, si bien no era el puente de O'Neill, sí era esa misma V invertida, que parecía un puente y que se repetía. ¿Por qué no era el puente de O'Neill? Porque el puente de O'Neill corre de este a oeste y nosotros estamos viendo algo que parece correr de norte a sur. Después estuve buscando en las imágenes que tenemos de la orilla noroeste de Mare Crisium, intrigados por la causa de esta extraña forma brillante, estuve buscando pero no encontré nada. Pero por lo menos ahora sabíamos que se repetía. En el artículo del puente de O'Neill le decía, hablaba del puente de Atina, digamos, le había puesto como ese pequeño nombre, ¿no? Por el nombre de mi hija. Ahora sabíamos al menos que se repetía, digo. Entonces, por suerte, había anotado en mi registro algo que tienen que hacer todos los observadores, llevar un registro de la manera que sea, pero tienen que llevar un registro de todas sus observaciones, porque cualquier observación, como vemos ahora, puede ser potencialmente valiosa. ¿Por qué? A nosotros nos permitió comparar las longitudes de la imagen que vimos anteriormente y de la observación visual, y prácticamente eran las mismas con longitudes, 120.6, 120.5. Es decir, la observación casual con mi telescopio y la otra imagen que fue sacada con un telescopio más grande, cuando concurríamos a al observatorio de una asociación a la que no quiero recordar, son dos imágenes que están en el mismo exacto momento de la lunación. Les aseguro que visualmente el efecto de la V invertida brillante es distinguible, mucho más distinguible visualmente que en las imágenes. En esta imagen de Román García Verdier podemos ver el interior de esa especie de cañón que existe entre dos pequeñas cordilleras. Esta y esta. Esta es más alta porque proyecta sombras, esta no tanto. Este es un zoom de esta imagen, ¿no?
es una observación completamente, es una iluminación bastante distinta, ¿no? No está tan cerca el terminador. Vamos a observar, tomando esta muy buena imagen de Román, miembro de la Sociedad Lunar Argentina, vamos a comparar el detalle de esta imagen con el detalle recurrimos nuevamente al Quick Map de la Lunar Reconnaissance Orbiter. Obviamente esta es la imagen del LRO. Podemos ver que dentro de esta especie de cañadón, de cañón, cómo es el interior, ¿no es cierto? Entre estas dos cordilleras. Esta es la más grande y esta es la, ¿no? En la siguiente imagen vamos a comparar los detalles. Esta es la imagen que estamos comparando. Esta montaña, que sería esta sería esta, parece explicar la parte occidental de la V invertida. La V sería así. Entonces esta cordillera parece claramente explicar uno de los brazos de la V. Pero no hay una explicación tan clara para este brazo. Acá hay una pequeñísima cordillera que corre paralela a esta que obviamente es mucho más alta porque vemos sombras e incluso brillos en la cresta. Digámoslo claramente, no parece que esta montaña sea tan brillante como para mostrar una V, ¿no? Para que, si este es uno de los brazos de la V, el brazo occidental, ¿cuál es el brazo oriental? No parece haber un accidente selenográfico que pueda causar la pareidolia de un puente que es la que vimos en la imagen anteriormente. ¿Por qué? Porque ambas cordilleras están muy separadas entre sí. Las cordilleras que estamos marcando en rojo y en negro, ¿no? Pero parece ser que cuando son iluminadas por la luz oblicua en el amanecer lunar, combinan su brillo y recrean la forma de una V. Y parece haber una especie de puente. Aquí vemos el puente, que decía que parece haber un puente entre estas dos cordilleras. Esto brillante se correspondería con esto. Como ven, no parece muy claro qué accidente selenográfico se corresponde con este brazo de la V. Esta observación claramente es más problemática que la de Mutus F. Los dos, como decía, las dos crestas parecen muy diferentes, pero brillan de la misma manera. Igualmente que pensamos que se corresponde con la observación anterior de Mutus F, es decir, son pequeñas elevaciones que brillan por un corto periodo de tiempo mientras son iluminadas por la luz oblicua cerca del terminador y luego cuando aparecen iluminadas en mejores condiciones con luz frontal, desaparecen. En este caso especialmente el segmento derecho de la V invertida. Esta observación apareció en The Lunar Observer en el número de septiembre del 2020 y hicimos lo mismo que con la observación de Mutus F, es decir, lanzamos una alerta lunar liada, que fue la número 6, para buscar otras observaciones, aunque esta es más complicada que Mutus F. Igualmente hemos juntado observaciones de Mutus F y de la orilla occidental de Mare Crisium que estamos procesando, digamos, ¿no? Tan fascinados estamos por estas observaciones que decidimos a finales del año 2020 lanzar un nuevo programa con nuestros amigos uruguayos, entre amigos uruguayos y argentinos, es decir, en el inicio del programa estaba la Sociedad Lunar Argentina y la Sociedad Astronómica Octante de Uruguay, para observar, en principio, Mutus F y la orilla occidental de Mare Crisium. Este programa se llama Pequeñas elevaciones en el amanecer lunar. Ya tenemos observaciones
como decía, de Mutus F de la orilla occidental, y nos gusta, y de hecho ya hemos encontrado observaciones de otros relieves que puedan generar el mismo efecto. Es decir, con luz frontal se ve un relieve totalmente plano, no montañas, como uno puede suponer cuando ese mismo relieve es observado en el terminador y aparecen brillos en las zonas sombreadas que no parecen corresponder con una elevación. Hay otros cráteres que después de estas dos observaciones hemos encontrado que hay otros cráteres que cumplen con la misma característica, entre ellos sobre todo Schickard y Fosílides. Los objetivos del programa son, como vemos aquí, observación sistemática de los casos elegidos, análisis de imágenes y observaciones de zonas brillantes, posiblemente anómalas, cerca del terminador que puedan corresponder a pequeñas elevaciones. No solamente la observación, sino la búsqueda de imágenes de archivo y en mapas lunares de las zonas identificadas como pequeñas elevaciones que producen un brillo intenso de corta duración. Y luego elaborar reportes con el análisis de los casos elegidos. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Para nosotros sí lo fue. Como les decía, es una experiencia muy interesante en la cual tratamos de ir más allá de la observación y realizar pequeños estudios que en la medida en que son aceptados por quien tiene más experiencia y más sabiduría que nosotros, básicamente una institución que ya lleva casi un siglo de existencia, como es la Association of Lunar and Planetary Observers. Si ellos aceptan de Lunar Observers nuestras observaciones, y de hecho también aceptaron la ponencia para un evento tan importante como la conferencia anual de ALPO del 2020, quiere decir que vamos por el camino correcto. Aparte de ser divertido, es una excelente oportunidad para trabajar en conjunto. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Vamos a transmitir unos minutos más para permitir, si hay algunas preguntas, responderlas a través del chat. Muchas gracias y nos veremos en la próxima ocasión en que nos juntemos a tomar un café virtual en el Café Lunar de la Sociedad Lunar Argentina. Muchas gracias.